Vamos a iniciar el acto de toma de posesión del excelentísimo señor Pedro Guillén como académico de honor de esta Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Quería agradecer a todos su presencia y al mismo tiempo pues quiero saludar a todos los académicos españoles y extranjeros que nos están siguiendo precisamente a través de esta virtualidad tan importante que tenemos en el momento actual. Y bueno, voy a invitar concretamente a los académicos, excelentísimo señor doctor don Antonio Ramón Martínez Fernández y al excelentísimo doctor don José Alberto Rodríguez Zazo, para que procedan a introducir al recipientario en la sala. Siéntese, por favor. El señor secretario general leerá en pie el particular del acta de nombramiento. Decreto 3 del año 2022 de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, por el que se nombra académico de honor de esta corporación al excelentísimo señor doctor don Pedro Guillén García. La Junta Plenaria de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, celebrada el día 9 de mayo de 2022, a propuesta de la Junta de Gobierno, ha tenido a bien proclamar, en virtud de sus méritos, académico de honor de esta Real Academia al excelentísimo señor doctor don Pedro Guillén García. Para tomar posesión, el electo deberá dar lectura a su discurso de ingreso preceptivo, tras lo cual tomará posesión de su medalla y se le entregará el título correspondiente, dado en Madrid a 30 de mayo de 2022. El secretario general, Salvio Jiménez Pérez, el presidente, Arturo Ramón Anadón Navarro. Muy bien, pues me corresponde a mí como presidente de esta Real Academia hacer la presentación del excelentísimo señor don Pedro Guillén García. Excelentísimos e ilustrísimas señoras y señores académicos, excelentísimos e ilustrísimos señores y señores que nos acompañan, señor consejero de Educación, doctor Enrique Rizo Escudero, señor presidente de la Real Academia de Doctores de España, señor presidente de la Real Academia de Medicina, señor presidente de la Real Academia Nacional de Farmacia, presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, familiares y compañeros del profesor Pedro Guillén, señoras y señoras, amigos y amigas. Acudimos hoy al solemne acto de recepción pública del profesor Pedro Guillén García,
como académico de honor de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Permítanme pronunciar mi agradecimiento a la Junta de Gobierno de la Real Academia, que me concede el honor de presentar en su nombre, como presidente de esta corporación, la laudatio para el ingreso del nuevo académico de honor, excelentísimo señor don Pedro Guillén García. Debo de decir que para mí constituye un día de gran satisfacción y honor de pronunciar la presentación del recipiendario en este solemne acto de nombramiento de académico de honor de esta corporación al insigne médico, anatomista, cirujano ortopédico y traumatólogo dedicado por y para la clínica humana y un científico referente mundial en su especialidad por sus trabajos sobre la investigación e innovación en las patologías del aparato locomotor. El Real Decreto 101 del 2014, de 21 de febrero, por el que se aprueban los estatutos de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en su artículo 7 señala que el nombramiento de académico de honor se reserva a los científicos españoles o extranjeros que por sus eminentes trabajos en ciencias veterinarias o sus afines hayan alcanzado un reconocimiento y relevante prestigio científico profesional. Esta corporación científica de ámbito nacional, asociada al Instituto de España, con personalidad jurídica, varias veces centenaria, con vínculos con las universidades, los centros de investigación y las organizaciones profesionales, le concede así el título de académico de honor. Este honor que hoy se le otorga, estamos seguros, será incentivo para proseguir con mayor apasionamiento, si cabe, esa gran obra en pro del progreso de las ciencias de la salud. Como afirma don Santiago Ramón y Cajal en su libro Reglas y consejos sobre la investigación científica, los tónicos de la voluntad, no nos hagamos pues ilusiones si la vida de un hombre basta para saber algo de todas las disciplinas humanas, apenas es suficiente para dominar hasta el detalle una o dos de ellas. Con la incorporación del doctor Pedro Guillén García a la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, completa la presencia de varios médicos en esta institución, 2 académicos de número y varios académicos correspondientes nacionales e internacionales. La presencia de la profesión médica nos permitirá desarrollar de forma transversal el enfoque integrador y sistémico de la salud, es decir, un mundo y una sola salud, conocido como One Health, basado en la comprensión de que la salud humana, salud animal y ambiental están interconectadas y se requiere un equilibrio saludable de su impacto en los ecosistemas que comparten en cualquier parte del mundo. El término salud planetaria ha surgido más recientemente para referirse a la conexión crítica entre la salud pública y la salud del planeta en que vivimos. Hablar de la salud del planeta Tierra remite de forma inseparable a la de todos los seres vivos. El solapamiento entre una salud y una salud planetaria es apreciable. Estas interconexiones y vulnerabilidades han sido demostradas una vez más por la pandemia del COVID-19. Esta Real Academia confía que también podamos mantener la colaboración mutua con el resto de academias del ámbito de ciencias y salud, tal como se está haciendo en la Federación Europea de Academias de Medicina, FEAM, a la que esta Real Academia se incorporó en el año 2019. La FEAM tiene el deseo de iniciar este nuevo proyecto sobre One Health. Esto requerirá una importante aportación de los miembros del comité FEAM One Health, entre los que me encuentro en los próximos años. La próxima oportunidad de apoyar la puesta en marcha de One Health será durante la Conferencia Internacional de la FEAM y la Alianza Interacadémica sobre la lucha contra la zoonosis y el tratamiento de la resistencia antimicrobiana en el planeta con un enfoque One Health, el 23 de junio en París. La conferencia está organizada en colaboración con las Academias de Medicina, Farmacia, Ciencias Veterinarias y Agricultura de Francia, la Real Academia de Ciencias y Artes de los Países Bajos, la Academia de Ciencias Médicas de Rumanía y la Academia de Ciencias Médicas del Reino Unido. La cuestión de una sola salud resurgió de nuevo en enero de este año durante un workshop internacional sobre la preparación de Europa ante las amenazas sanitarias transfronterizas y el papel de la nueva autoridad de preparación y respuesta ante emergencias sanitarias, la conocida como ERA. Durante este taller de trabajo se reconoció que el sector veterinario debe representar las prioridades de la sanidad animal y participar en las evaluaciones de riesgo en la nueva agencia ERA. En un futuro próximo tendremos que seguir itinerarios formativos comunes entre las profesiones sanitarias. El doctor Pedro Guillén García, le conozco desde hace varios años. En él he podido observar siempre su competencia profesional
y su buen hacer al testificar su robusta formación académica, científica y cultural, capacidad de trabajo y capacidad organizativa. Me honra su amistad y he valorado siempre en él su gran capacidad para comprender, aprender y realizar grandes aportaciones al conocimiento en su especialidad. El doctor Guillén posee lo que es la cultura del esfuerzo y la superación personal, la disciplina en el trabajo y el imperio de la conducta ética y humana que le engrandecen en sus valores humanos. El doctor Guillén es una persona muy próxima y generosa, de trato amable y conversación fácil, con talento creador y a la vez muy sencillo y humilde. Los premios Nobel Albert Camus y José Samarago, que relatan la dignidad de las familias con la intención de crear un mundo, subrayan que en la vida de los humildes también hay plenitud. Existe una armonía entre su existencia y lo que les rodea, mantiene un enraizamiento con la circunstancia. En su larga carrera profesional, el doctor Pedro Guillén García ha disfrutado de una vida plena, en la que ha encontrado sin duda muchas alegrías y sinsabores, pero durante la cual ha podido ser algo que muy pocas personas son de verdad, un verdadero maestro. Privilegio que no está al alcance de cualquier persona universitaria. Como he comentado previamente, el doctor Guillén es un hombre modesto, sencillo y próximo, que ha recorrido con su perseverancia, numerosos caminos en su vida profesional. Un verdadero maestro que lo hizo distinguirse entre muchos y que transmite emoción intelectual al ver que sus alumnos aprenden. Hombre de convicciones francas, buenas ideas y opiniones lúcidas y a la vez reflexivas. El doctor Juan Antonio Paniagua Arellano, en su artículo sobre don Pedro Laín Entralgo, profesor de Historia de la Medicina, escribía que cuando en febrero de 1968, al cumplir don Pedro los 90 años, le fue tributado en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense un brillante homenaje por parte de sus discípulos. El aula, que desde entonces llevaría su nombre, estaba llena de cuantos directa e indirectamente lo consideramos nuestro maestro. Don Pedro no aceptaba este título. Más que maestro se veía como incitador. Bien puede aceptarse este nombre si no renunciamos al otro. Así definía él ambos términos. Maestro, docente que de manera asidua y próxima ayuda a que el discípulo vaya realizando su personal vocación y construyendo su propia alma. Incitador es el que mediante la palabra oral y escrita promueve y pone en marcha esa vocación. Don Pedro Guillén, aparte de sus cualidades de maestro, él practica la duda metódica. Método y principio para llegar a una base de conocimiento cierto, desde donde partir y cómo fundamentar otros conocimientos o investigación que lleva a cabo. El escritor argentino Jorge Luis Borges decía: uno está enamorado cuando se da cuenta de que otra persona es única. El infierno y el paraíso me parecen desproporcionados. Los actos de los hombres no merecen tanto. La duda es uno de los nombres de la inteligencia. Pues el doctor Guillén, como buen clínico e investigador, mantiene la duda en lo que emprende. Y en la línea de Galileo Galilei, la duda es la madre de la invención. Para ser un buen investigador hay que tener una serie de virtudes como son ética y honestidad, curiosidad, pasión, entusiasmo y motivación, ambición y liderazgo, compromiso y responsabilidad, organización y planificación y adquirir conocimientos sobre la metodología de la investigación y, cómo no, duda en lo que uno hace. Todas estas cualidades las posee el doctor Pedro Guillén. Formación académica del profesor Pedro Guillén. El doctor Pedro Guillén nació en La Algaida, una pedanía de Archena, Murcia, hijo de Pedro Guillén Mariz y de Isabel García. De su matrimonio con Pilar Vicente tiene 3 hijas, Pilar, Marta e Isabel, que se han integrado profesionalmente en la Clínica Centro, hospital de referencia en patologías del aparato locomotor, en medicina regenerativa y traumatología del deporte, y reconocido por la FIFA. Además tiene 8 nietos a los que les transmite sabiduría y experiencia, y también les aporta tranquilidad, estabilidad e ilusión. Su formación universitaria como licenciado en Medicina y Cirugía la realiza en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, concluyendo la graduación en 1968. Realiza la especialidad de Cirugía Ortopédica y Traumatología, como médico asistente en la Residencia de la Seguridad Social, la FAD, con el profesor José Palacios y Carvajal, médico que desarrolló y dirigió algunos de los servicios de traumatología más prestigiosos del país,
como el Hospital de la Paz o el Hospital Ramón y Cajal, con una distribución modélica de las subespecialidades en la cirugía ortopédica que se ha replicado hasta nuestros días. Paralelamente fue alumno interno de cirugía general y cirugía ortopédica y traumatología con el profesor Francisco Martín Lagos, catedrático de patología quirúrgica de la antigua Universidad de Madrid. En 1979 obtiene el título de médico especialista en traumatología y cirugía ortopédica. El doctor Guillén en sus intervenciones suele decir que la traumatología es la especialidad más extensa de la medicina. Aproximadamente el 58% del peso corporal corresponde a huesos, un 15%, y músculos, tendones y articulaciones, un 43%. Solo el aparato locomotor se puede hacer la vida de relación y deporte. En la formación ortopédica del profesor Guillén influyeron además los profesores Hipólito Durán Sacristán, Santiago Tamames, Antonio Sanz Buixareu, de Miguel Manuel Sánchez Vera, Juan Naves Chané, Joaquín Cabot Dalmau y Vicente Balina García, entre otros. Hay que destacar que la anatomía y la embriología le marcaron impronta e interés por la investigación preclínica en animales. Y es así que en 1974 obtiene el diploma en bases de experimentación animal por el Hospital Clínico de San Carlos de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, bajo la dirección del profesor García Partida. Este diploma le marcará sobre la importancia del conocimiento de la fisiopatología de ciertos animales de laboratorio, como son la rata y el ratón, comparado con el hombre, debido a sus implicaciones en la investigación translacional, como un instrumento clave para la generación del conocimiento científico con potencial impacto en la práctica clínica. La investigación translacional tiene su base en una comunicación bidireccional entre la investigación clínica y la investigación básica, y que, como veremos, la investigación translacional está incluida en el título de la conferencia de nuestro recipiendario en este ingreso de académico de honor. Por lo que respecta a su actividad docente, ha sido muy importante y a la vez diversa. Fue profesor contratado en la Escuela Profesional y Oficial de Traumatología y Cirugía Ortopédica de la Universidad Complutense de Madrid y en la actualidad Escuela de Especialización de Medicina de Educación Física y Deporte, como profesor titular de universidad. En el año 1988 obtiene por oposición la plaza de profesor adjunto en la disciplina de Anatomía y Embriología Humana, adscribiéndose a la cátedra que regentaban los profesores Juan Jiménez Collado y Francisco Oriorca. La embriología del desarrollo le unió de forma intensa al trabajo del doctor Juan Jiménez Collado, participando activamente en los libros de anatomía que escribieron los dos célebres anatomistas humanos, en especial en los esquemas de las rodillas. Su faceta investigadora se inició con su tesis doctoral en la Cátedra de Anatomía Humana de la Universidad Complutense de Madrid, regentada por el doctor Jiménez Collado. Y es en el año 1987 que se doctoró en Medicina y Cirugía con el trabajo de investigación titulado Diferenciación heterotópica de miembro a partir de desagregados y reagregados celulares de áreas presuntivas y esbozos de miembros, calificada con sobresaliente cum laude por unanimidad. Con la tesis doctoral inicia un fecundo camino en el campo de la embriología experimental, habiéndole este trabajo de tesis doctoral el que se despertara su interés por la investigación básica. De su tesis doctoral permaneció fija en su memoria y vio la conveniencia del estudio de la célula en sus dos vertientes, la vertiente morfológica y la vertiente funcional. Su actividad médica la realiza en su parte asistencial en el Hospital Clínico Universitario San Carlos de Madrid. Entre los años 89 y 2001 fue profesor de traumatología y ortopedia de la Escuela Oficial de Deportes y de la Escuela de Especialización de Medicina de la Educación Física y Deporte, ambas pertenecientes a la Universidad Complutense de Madrid, y como jefe del Servicio de Cirugía y Ortopédica y Traumatológica y como director médico durante 30 años en el Centro de Rehabilitación de Mafre de Majadahonda, Madrid, donde practicó la soldadura ósea con ultrasonido, primero en animales y después en humanos, que le significó obtener el Premio Nacional de Investigación en 1983. Finalmente, en 1999, obtuvo la Cátedra de Traumatología del Deporte de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, la que se conoce como UCAM, donde posteriormente es nombrado decano honorario de la Facultad de Medicina. En la actualidad es también honorario de la Universidad, profesor honorario de la Universidad Alfonso X Sabino. Un capítulo especial merece su tarea como fundador presidente de los simposios internacionales de cirugía ortopédica y traumatología
iniciados en 1974 en el grupo asegurador MAFRE, de la que depende la Mutua de Accidentes de Trabajo FREMAT, y que luego continuó en la Unidad Internacional Investigadora Biomédica Centro. Pues bien, desde el año 1999 es profesor de los cursos anuales internacionales teórico-prácticos de patología de la rodilla o de cirugía ortopédica. Justamente tuve la ocasión de intervenir este año en la cobertura del 21º curso internacional teórico práctico de patología de la rodilla celebrado en la Clínica Centrum el 27 y 28 de enero, en el que pude comprobar el prestigio del curso y sus intervenciones y del alto nivel de las discusiones clínico-quirúrgicas de gran valor en la práctica clínica. El doctor Pedro Guillén completa su formación con los doctores Boyd y Sisk en el Campbell Orthopedics en Tennessee, Estados Unidos. Viajó y aprendió la técnica artroscópica con Robert Jackson. Es conocido que el desarrollo de la cirugía ortopédica ha estado sobre los hombros de muchos pioneros, encabezados por los clínicos japoneses Genshi Takagi y Masaki Watanabe. Siguiendo la estela del profesor Takagi, uno de los discípulos de Watanabe, desarrolló la técnica artroscópica hasta convertirse en el padre de la artroscopia moderna. En el año 1964, Robert Jackson inició sus estudios de artroscopia en Japón bajo las directrices del profesor Watanabe, y es en 1965 que empieza a realizar la artroscopia en el Toronto General Hospital de University Health New York, Canadá. De esta forma, Jackson reintrodujo esta técnica quirúrgica en los países del oeste, siendo el pionero de la artroscopia actual de Estados Unidos y Canadá. Jackson inició la comunicación con diferentes cirujanos ortopedas y reumatólogos que también practicaban esta técnica. En España, esta técnica artroscópica la inició en 1976 el doctor Pedro Guillén con el artroscopio Watanabe 21. Sin duda, este procedimiento ha sido el catalizador de la cirugía de mínima invasión. La artroscopia se inició en la rodilla y los pioneros la ampliaron a otras articulaciones, tobillo, hombro y codo, y su expansión ha sido tan universal como para existir sociedades nacionales de artroscopia en todos los países del mundo, tanto en humanos como en animales. Por este procedimiento artroscópico, el Hospital de Rehabilitación MAFRE-FREMAT se convirtió en el centro de referencia para la cirugía mínimamente invasiva en España, Portugal y toda Hispanoamérica. Luego el doctor Guillén innovó la técnica artroscópica y creó y desarrolló el artroscopio sin cables, doctor Guillén, que ha supuesto un gran impacto en la cirugía de mínima invasión, en patología humana y animal, técnica que permite reducir los tiempos de intervención y recuperación del paciente. En el campo de la traumatología y cirugía animal, la primera artroscopia sin cables, WAD, se realizó en un caballo, concretamente en el quirófano de grandes animales del Hospital Clínico Universitario de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Complutense de Madrid. La operación la llevó a cabo el profesor Francisco Javier López San Román, el presente, jefe de clínica de grandes animales de dicho hospital. Le acompañaron en la intervención el profesor Pedro Guillén, la doctora Isabel Guillén y el doctor José de Vicente. Para ser reconocido por las autoridades médicas, el artroscopio sin cables fue presentado en abril del 2007 en el 36º Congreso de la Asociación de Artroscopia Americana, celebrado en San Francisco, California, en la que el profesor Guillén es miembro de honor, donde recibió la aprobación de los más prestigiosos artroscopistas del mundo, señalándose su trascendencia médica, sanitaria y social. Posteriormente fue presentado en distintos congresos médicos en España, México, Israel, Indonesia y Dubái. La artroscopia sin cables es una innovación técnica que supone evidentes mejoras a la artroendoscopia y que ha ideado y desarrollado la Unidad de Investigación Biomédica de la Clínica Centro, fundada por el doctor Guillén en el año 1977. En su desarrollo han participado no solamente cirujanos ortopédicos, sino también ingenieros. A día de hoy, el doctor Guillén, además de dedicarse a la cirugía, realiza una importante labor de investigación. El doctor Guillén, pionero en el cultivo de condrocitos autólogos para tratar defectos condrales y osteocondrales en las articulaciones. Hay que decir que su primer implante de condrocitos autólogos en rodilla fue en el año 1996. En la Clínica Centro se ha desarrollado en el año 2010 una nueva técnica que consiste en aumentar la densidad celular de los condrocitos por idéntica superficie, consiguiendo que la réplica en el tejido obtenido
sea similar al cartílago hialino articular normal, lo que se conoce como el método de implante de cartílago. Este método de implante de cartílago fue desarrollado primero en animales de experimentación y después aplicado en patología humana para tratar los defectos del cartílago articular. Los dos avances, artroscopia sin cables y cultivo celular de condrocitos, le llevaron a protagonizar en el año 2013 el quirófano global, habiendo sido seleccionados estos dos adelantos por Google Glass para la primera masterclass en cirugía en el mundo. Fue retransmitida una cirugía en directo a 76 universidades y hospitales de los 5 continentes. Actividad investigadora del profesor Pedro Guillén García. En este momento, además de dedicarse a la cirugía, el doctor Guillén realiza una importante labor investigadora. Un punto de inflexión en su carrera científica ha sido la internacionalización de su grupo de investigación, que salta en coautorías a través de proyectos de investigación subvencionados por la Fundación Pedro Guillén, la Universidad Católica San Antonio de Murcia, la Asociación de Futbolistas Españolas y la Fundación MAFRE, y cuenta con la colaboración del Comité Olímpico Español. La experiencia investigadora de cada equipo investigador que conforma el proyecto investigador se ha adecuado perfectamente con una gran capacidad metodológica y de conocimiento de llevarlo a cabo con el máximo éxito y talento. No en vano, el doctor Guillén creó la Fundación Dr. Guillén, aprobada y registrada en el año 2011 por el Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte, que tiene como principal objetivo el fomento y desarrollo de la investigación e innovación médico-científica, con especial atención a las patologías del sistema locomotor. Su actividad investigadora alcanza cotas de excelencia, ya que ha publicado en revistas indexadas en el SCI como de alto impacto, como son las revistas Orthopedic Journal of Sport Medicine, British Journal of Sport Medicine, Journal of Knee Surgery, Cell Research, Nature, Cell Stem Cell, Cartilage Science, Lancet, entre otras, gracias al talento de su grupo de investigación y al binomio formado con el doctor Juan Carlos Ispizua Belmonte. El investigador principal y coordinador de los equipos de investigación liderados por el doctor Ispizua, catedrático de Biología del Desarrollo de la UCAM y es director de la cátedra Roger Guillemin en el Laboratorio de Expresión Génica de Estudios Biológicos en el Instituto Salk Institute de La Joya, California, participó en el año 2004 en la creación del Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona, en la creación de este centro del que fue director hasta enero del 2014. Este año se ha incorporado a los Altos Labs, donde estudiará la programación del rejuvenecimiento celular con el objetivo de mejorar la salud humana. El doctor Ispizua es pionero de tecnologías de edición génica, métodos de edición epigenética, técnicas regenerativas y de células madres para entender mejor cómo reprogramar y rejuvenecer las células de las enfermedades. Recientemente su laboratorio ha demostrado que la terapia con células madre podría utilizarse para tratar la diabetes tipo 1 y potenciar la regeneración muscular y la reconstrucción de tejidos. El equipo del doctor Ispizua, conjuntamente con el equipo del doctor Guillén, también han desarrollado una herramienta quimérica que puede integrar células humanas en tejidos animales para examinar una serie de enfermedades difíciles de estudiar por métodos tradicionales. Acortar el tiempo de recuperación de las lesiones musculares de deportistas es un reto histórico, pero además esa reducción supondría un enorme beneficio para las personas mayores que tras un largo periodo de inmovilización por problemas de salud o simplemente por el paso del tiempo sufren pérdida de masa muscular. Estos estudios tienen como finalidad ayudar a los pacientes a recuperar la movilidad que se pierde por enfermedades o por envejecimiento. La regeneración muscular está mediada por células madres musculares, también llamadas células satélites. Los resultados llevados a cabo en ratones indican que se puede utilizar este método para retrasar el envejecimiento en animales envejecidos de forma natural. Han conseguido un nuevo hito al rejuvenecer ratones sin que generen tumores ni ningún otro problema de salud, gracias a la terapia de rejuvenecimiento, y alargarán su vida en un 30%. En este modelo de ratón se permite estudiar cómo el uso de los factores de Yamanaka o factores de transcripción, conjunto de 4 moléculas de reprogramación que pueden restablecer el reloj molecular que se encuentran en las células del organismo, que provocan la activación de las células madres musculares y como consecuencia se acelerará la formación de nuevas fibras y se acortará el tiempo de regeneración muscular a la mitad.
En definitiva, el uso de los factores de Yamanaka aumenta la regeneración de las células musculares en ratones, activando los precursores de las células musculares. Estas proteínas, llamadas así por su descubridor en Japón, Shinya Yamanaka, de la Universidad de Kioto, por cuyo trabajo recibió el Premio Nobel de Medicina del año 2012, compartido con el británico John Gurdon. Ambos padres de la reprogramación celular son capaces de revertir una célula adulta diferenciada en una célula madre embrionaria y diferenciada. Los dos científicos fueron premiados por descubrir cómo se pueden reprogramar las células maduras para que se conviertan en células pluripotentes, capaces de transformarse en cualquier tipo de tejido, lo que ha revolucionado la opinión científica de cómo se desarrollan las células y los organismos. Reprogramando estas células humanas hay oportunidades para estudiar enfermedades, desarrollar métodos de diagnóstico y terapia. Esta investigación proporciona información sobre los mecanismos relacionados con la regeneración y el crecimiento muscular, lo que puede ayudar a personas mayores a regenerar el tejido muscular de manera más eficaz. Lo hacen devolviendo a sus estados originales los marcadores epigenéticos que evolucionan en el envejecimiento. Pueden borrar esas marcas epigenéticas acumuladas con el paso del tiempo, de tal forma que las células adultas se pueden convertir, desde el punto de vista de desarrollo, en células madre. Además de permitirnos abordar las enfermedades relacionadas con el envejecimiento, este enfoque proporciona a la comunidad biomédica una nueva herramienta para recuperar la salud de los tejidos envejecidos y del propio organismo, mejorar el funcionamiento de las células en diferentes situaciones patológicas, como las enfermedades neurodegenerativas, del sistema musculoesquelético de la piel o enfermedades renales. Yamanaka, en uno de sus artículos, aludía que estaba ya claro que las células madre pluripotenciales inducidas ofrecían unas posibilidades sin precedentes para la investigación de las enfermedades, el diseño de fármacos, la toxicología y la medicina regenerativa. En su laboratorio de la Universidad de Kioto se dispuso a someter a contrastación la idea de que los factores que mantenían la pluripotencialidad en las células madres embrionarias pudieran inducir pluripotencialidad en las células somáticas. Para valorar la incidencia de estos factores se introdujeron combinaciones de los genes en fibroblastos embrionarios de ratón, sirviéndose de un vector retroviral. Además de todos estos hallazgos, el equipo del Dr. Guillén ha comprobado que se produce un aumento de los niveles de prostaglandina E2 esencial para una función eficaz de las células madre musculares y la regeneración muscular. En el marco de la transferencia debemos de recordar su tarea de difusión de la actividad investigadora. 41 libros dirigidos y editados, 125 capítulos de libros, 6 libros de investigación y 3 índices bibliográficos, 24 prólogos, más de 600 conferencias, más de 700 ponencias en congresos y unas 200 sesiones de mesas redondas y reuniones de vídeo. Su producción científica ha dado lugar a más de 300 artículos en revistas científicas españolas y extranjeras de alto prestigio. Además, el doctor Guillén ha dirigido 10 tesis doctorales y ha recibido como investigador principal o miembro del equipo investigador 11 proyectos de investigación. Y de manera significativa posee 8 patentes internacionales. La más conocida es la del astroscopio sin cable, considerado como catalizador de la cirugía mínima invasiva, lo que le ha dado una destacada proyección internacional en sociedades científicas, congresos médicos, mesas redondas y comités científicos. Profesor Pedro Guillén García es académico de número de la Real Academia Nacional de Medicina de España, académico de honor de la Real Academia Nacional de Farmacia, miembro de honor de la Arthroscopic Association of North America, Associate Professor of Orthopedics and Traumatology, honoris causa, por la Constantinian University, Rhode Island, en Estados Unidos, doctor honoris causa por la Universidad Católica de San Antonio, de Murcia, y por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Académico de honor y correspondiente a diversas academias nacionales, internacionales y de comunidades autónomas de medicina, farmacia y veterinaria. Ha recibido numerosos premios y distinciones, entre los que citaremos las siguientes: Medalla de Oro Bandung, de Indonesia, Medalla de Oro Sonora, de México, Medalla de Oro de Lima, Perú, Premio Nacional de las Artes y las Ciencias aplicadas al deporte, Medalla de Oro al Mérito del Trabajo, Gran Cruz de Honor de la Sanidad Madrileña, Medalla de Honor al Fomento de la Investigación, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo de la Comunidad de Madrid, Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid, hijo predilecto en su ciudad natal, Medalla de Oro a la región de Murcia, y hay que decir que un instituto de enseñanza secundaria lleva su nombre.
El pasado 19 de marzo impartió la 53ª lección conmemorativa Jiménez Díaz en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Pedro Guillén García, sobre la célula con medicamento, la célula, el condrocito, una oportunidad terapéutica, como investigador relevante español. Excelentísimo señor doctor don Pedro Guillén García, esta Real Academia se alegra y se honra de acogerle en el cuadro de académicos de honor a un digno representante de la profesión médica en el ámbito de la anatomía, embriología, medicina, cirugía y traumatología deportiva, destacándole tenga una beneficiosa quietud entre nosotros y le doy mi máxima bienvenida. No quisiera terminar mi intervención sin hacer una mención a su esposa Pilar, con la que he convivido tantos años y le he dado apoyo en este trabajo tan arduo, pero a la vez gratificante y a la vez dedicada enteramente a la familia, pero también apoyando y ayudando a las tomas de decisiones familiares. Y también felicitar a las 3 hijas presentes, Pilar, Marta e Isabel, que son la verdadera cadena de transmisión de los conocimientos aportados por el profesor Pedro Guillén García en la Clínica Centrum de Madrid. Señores académicos, autoridades, amigos, todos, muchas gracias por su atención. A continuación tiene la palabra el excelentísimo señor Pedro Guillén García, que dará lectura a su discurso de ingreso titulado Los avances médicos en la investigación transnacional a partir de la cirugía experimental. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia Nacional de Ciencias Veterinarias, don Arturo Ramón Anadón Navarro, señores académicos numerarios y correspondientes, querido don Enrique, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias, presidente de la Real Academia de Medicina, don Eduardo. Muchas gracias, don Antonio, presidente de la Real Academia de Farmacia. Y también, Antonio, muchas gracias por estar aquí, el presidente también del Colegio de Veterinarios. Excelentísimas y ilustrísimas autoridades, señoras, señores, queridos amigos, ingresar en la Real Academia Nacional de Ciencias Veterinarias constituye un gran honor y acudo emocionado a la inesperada llamada de la Academia, muy docta institución y la más importante ponente de la profesión veterinaria en España. Señores académicos, este nombramiento implica para mí una gran responsabilidad que me esforzaré en corresponder. Después de oír la presentación que me ha hecho el presidente, sabe de mí más que yo. No me apeo. Quiero hablar de las personas que me han traído aquí, presidente. ¿Quién me ha traído a mí aquí? He nacido en un pueblo de Murcia y allí vi en una familia de agricultores y yo vi e hice regar, trillar, recoger los frutos de la fértil vega del Segura. Hice el bachillerato libre en el Alfonso X el Sabio, que ya le han cambiado el nombre. Y luego hice la carrera de medicina en Madrid, no entera, porque antes lo pude hacer en Murcia, era más barato estar en casa que aquí. Luego en la Universidad Complutense para hacerme doctor en medicina. En mi familia no había antecedentes, querido presidente, de hacer estudio universitario. Y el esfuerzo y esperanza en mí por parte de mi familia fue inmenso, que yo agradezco. La medicina me la inculcó el médico de Archena, médico del balneario de Archena. Él disfrutaba con las notas mías, no tenía hijos y aquí estoy yo como médico en continuidad de él. En la Universidad Complutense de Madrid tuve excelentes maestros que ha relatado mi querido amigo presidente, Orllorca, Jiménez Collado,
Martín Lago, Durán, Palacios, Carvajal. Y de todo aprendí a hacer la dedicación máxima de esfuerzo para curar a un enfermo. Desde mi atención, desde un principio, fue la atención al desarrollo. El funcionamiento del esqueleto me fascinaba, sobre todo en el aparato locomotor. Primero fui anatómico, ya lo ha dicho él. Nada más acabar, por circunstancias, pues hice posición y fui profesor adjunto de Anatomía y Embriología Humana en la Universidad Complutense de Madrid, y a la vez cirujano ortopédico y traumatólogo, y eso me sirvió de mucho. Yo creo que la anatomía le sirve mucho a cualquier cirujano, le es muy útil y es como un paso más adelante. Y allí hice la tesis doctoral, de la cual hablaré luego, un poco ha hablado él, sobre huevos de gallina de la raza Legor blanca, para ver cómo eran la formación de los miembros en los animales. Y allí lo hice en un control automático de humedad y ventilación, como se hacía entonces, y como ven, la experimentación en el aparato locomotor en embriones de pollo para entender cómo era el aparato locomotor y compararlo con la medicina veterinaria. Además estudiamos en la embrioteca, que es una de las mejores del mundo, que tenía Oriorca y que luego la continuó Jiménez Collado, donde se veía muy bien la formación de órganos. Y yo quiero que vean esa... Paso. Bien, sí, atrás, 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 atrás. Ahí. Esa es una imagen que me gusta a mí mucho. Podemos ver en la parte alta superior un embrión. Ya saben que el embrión está hasta las 8 semanas y hasta 30 milímetros de tamaño, y se están formando los esbozos de los miembros. Y una articulación que de la que vamos a hablar ahora, se está formando, primero hay una condensación celular enorme, y esa condensación celular nos anuncia que en el futuro será una articulación. Y esa articulación, en la fase primera, que es de condensación, pasa a una segunda, como ven, de interzonas, zona clara, zona oscura y zona clara. Eso va a ser la futura articulación, en ese caso el coxal, la cadera. Pero vean cómo aquí ya empieza a aclararse el centro. Los embriólogos dicen, han de morir células para que se forme la articulación. La muerte es vida en la función. Y han de morir las células de este espacio para que se cree la cavidad. Se cree la cavidad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El hecho es, si no les pasa a usted y no, el hecho es que esa articulación se ha formado por muerte. No olvidemos ya que la muerte es como una especie de vida, que es la formación de una articulación. Pues esa articulación que ven ahí, luego se cavita y ya está la articulación. Entonces, hay una enseñanza que ya los embriólogos lo señalaban. Una mujer gestante o un animal gestante en su acción tóxica o traumática en el periodo embrionario va a tener muchas más consecuencias en el futuro elemento que viva que si es en la época final de feto. ¿Por qué? Porque a partir, por ejemplo, de la edad fetal de las 8 semanas o 10 semanas, ya no se espera más que la maduración de los tejidos. Ya se han formado. Pero, sin embargo, en una toxicidad anterior, pues puede ocurrir muchos trastornos ya que no hay las articulaciones definidas. Ha hecho referencia ante el presidente de este curso que de hecho nos marcó el año 74 sobre experimentación animal en la Universidad Complutense de Madrid. Yo ya he gastado el agradecimiento y saludos y de dónde yo he venido, y ahora voy a intentar de hablarles de la experimentación, revisión histórica de forma breve, luego el papel de la veterinaria en la cirugía experimental. A continuación, los trabajos en cirugía experimental que hemos realizado nosotros hasta llegar aquí, la medicina translacional, que fue una petición del señor presidente que le agradezco, y su desarrollo, la investigación translacional en cirugía y unas palabras finales. Ahí pueden ver ustedes que se inició muy pronto, allá en la querida Grecia,
siglos antes de Jesucristo, y se hacía ya la vivisección y se operaban animales, y esto dio lugar a que se llamara la vivisección. Tiempo después, en Alejandría, el siglo II, pero también antes de Cristo, los médicos ya realizaron experimentos en animales vivos. En Roma, Galeno se le consideraba a algunos como el primero de las experimentaciones que hacía, y lo hizo en perros, cerdos, y habla de macacos como animales de experimentación que él tenía también por entonces. En el tiempo después debemos señalar en España el islamismo. Los islames en el siglo XV, en Sevilla, este autor llegó a hacer estudios muy interesantes para basarse en lo que luego iba a ser el tratamiento de los enfermos que tenía. Se consideraba que eran pruebas realizadas en animales para aplicarlas quirúrgicamente en humanos. Era la vivisección, estaba en ese momento permitida. He relatado a Santo Tomás de Aquino porque quiero leerle lo que textualmente dijo él entonces, que lo escribió. Afirmó que los animales no tienen razón, no tienen derechos. Por lo tanto, el ser humano no tiene responsabilidad sobre ellos. En el siglo XV, Leonardo da Vinci, un hombre importante, que ahí lo he puesto, dice lo siguiente: la experimentación animal sería considerada como un crimen. Leonardo da Vinci. Muchos avatares que no quiero detenerme. Descartes habló de los estímulos dolorosos en los animales, que son reflejos. Y quiero llegar a Andrés Vesalio. Andrés Vesalio cambia la medicina, hace un libro importantísimo, De Humani Corporis Fabrica, que es el cambio total en la medicina, y él, que nace en Bruselas, entonces era Carlos V gobernador de aquel terreno, y él vino como médico de Carlos V, que luego continuó como médico de Felipe II. Por tanto, este Vesalio, uno de los mejores anatómicos del mundo, vivió en España años y fue médico de la Casa Real. Y él usó perros y cerdos para demostraciones y se sirvió de la disección diciendo: la verdad está en el cadáver, porque un tiempo antes habían dicho los griegos que si lo que decía el libro no estaba en el cadáver, se había equivocado el cadáver. En el siglo XVII, Joseph Cambrory habla también de mucha cirugía experimental, y William Hervey también en el Reino Unido, y John Hunter, tuvo una predicción muy importante. Este hombre se dedicó mucho a la experimentación y se apoyó en Aristóteles, dice él, y comenta que desde Aristóteles hasta hoy se sabe que el cartílago no tiene capacidad de reparación. Esto hace 270 años, sigue siendo verdad. Este hombre es muy importante, lo publicó en una revista que se llamaba Filosofía Biomédica de Londres, y realmente son dos hermanos, pero John Hunter era el que más se dedicó a la medicina. Luego tenemos el siglo de los cirujanos. El siglo de los cirujanos se ha llamado el siglo XIX. El Claude Bernard, el más significativo de todos ellos, y que defiende la investigación científica enfatizando en la necesidad del uso del modelo animal. Hacen eso muy. Y luego Theodor Billroth, en Alemania, es el motor principal de la cirugía científica. Incluso el primer laboratorio de cirugía experimental que él crea lo hace en la ciudad de Viena. El empleo del cloroformo, que es el tricloro metano, en el 1847, que se hizo la primera aplicación en un parto en Edimburgo, y el hidrato de cloral, en el Parlamento británico se hace en 1876 la primera ley del mundo que regulaba la experimentación animal. En Suecia, en el año 1882, la primera asociación contra la experimentación dolorosa animal, así se llamaba la sociedad. Y coetáneamente en Inglaterra se funda la primera sociedad antiviviseccionista. Esta cirugía aumentó y fue muy grande en este momento por tres grandes logros: el control de la hemorragia, el control de la infección y el control del dolor. Eso fue lo que dio avance todo. En el siglo XX
que ahí tienen ha sido el avance de la anestesia, los antibióticos, la cirugía cardiovascular, los cultivos celulares que han nacido en ese época. Y el siglo XXI lo vamos a atribuir nosotros a la telemedicina, a la robótica, a la medicina transnacional, y también quizá debamos considerarlo como a los elementos que van a hacer que no se haga tanta experimentación en animales y se hagan sobre modelos fabricados en un laboratorio. Me estoy refiriendo de plástico, además, porque estos elementos van a suplir a la cirugía en animales. Quiero hablar un momento del papel de la veterinaria en la cirugía experimental. Dos opiniones. Una es la relativa al bioterio. Es importante que la Clínica Mayo en Rochester, en el año 1915, dice textualmente: establecemos la necesidad de contar con una dirección veterinaria para nuestro departamento de animalario y de la cría, estandarización y vigilancia de los animales. Muy importante, 1915. Y hay que esperar muy poco para que el desarrollo de la investigación, por medio de opiniones tan importantes como Cohen, que dice que desde hace 25 años existe una evidente especialización de la medicina veterinaria que ha sido denominada de especialización de animales de laboratorio, decía él. Sentimos y profesamos un muy alto reconocimiento a la ciencia veterinaria por su contribución al conocimiento científico y biomédico. Los simuladores en el aprendizaje es uno de los últimos caminos que debemos afrontar ahora. Y de una forma somera les quiero decir, de la mano de unas cuantas razones investigadores que hemos avanzado y que la medicina se ha beneficiado de las mismas. Vamos a hablar en primer lugar de nuestra tesis doctoral. Se trataba de huevos de pollo que en la Memmer, que era una estufa a 38 grados, obteníamos estos embriones, y de lo que iba a ser en su día, porque era un esbozo nada más, era un marcaje solamente de lo que era el miembro, tomábamos células y hacíamos un reagregado y desagregado celulares. Eso era el estadio 18 de Hamburger. En el 22 ya había más determinación. Y esas células las metíamos, una vez reagregadas y desagregadas, las metíamos en la cavidad celómica del animal, en el intestino del animal. Cerrábamos y lo poníamos otra vez al animal, muchos morían, pero el que llegaba para adelante desarrollaba en su cavidad celómica un ala de pollo. Es decir, las células que tenían el marcaje para ser ala, si tú le trasladas el lugar, va a formar ello. No es un ala entera normal, como nos recomendaba Oriorca, no lo es porque el terreno donde está debe tener alguna influencia ya desaparecido, y es otro terreno el que está. Pero aquello nos movió que la célula conservaba esa función y pudo desarrollar ese miembro. Esta fue la tesis doctoral que realizamos y que fue un punto de partida muy importante en este momento para nosotros. El siguiente puesto de trabajo es de estudio de los campos magnéticos, que para ello nos acompañó el profesor Antonio Mardoñero Lacal, que nos acompaña. Y quiero marcarle, porque este es un trabajo, creemos, bastante interesante. En la época de la investigación de los satélites artificiales, pues el espacio exterior ha sido un momento muy importante para el estudio de qué pasaba a los animales que viajaban en esas cápsulas. El primero en valorar fue el efecto de la ausencia del campo gravitatorio terrestre en el ambiente de trabajo. La literatura científica está recogida aquellos primeros trabajos. Estaba previsto que había que hacer algunos cambios y como, por ejemplo, si encendía una cerilla, podía no subir el fuego hacia arriba, sino ser una columna ascendente de residuos, de capas que no llegan la llama hacia arriba. Pero bien, estaba claro que había que probar cómo evolucionaban los seres vivos en el ambiente en que estaban. Y en ese vuelo orbital se coloca una jaula de ratas. No se le hace nada en ellos y cuando vuelven las ratas a la Tierra tienen una gran osteoporosis que se recupera pronto. Y entonces se dijo, esto es la ausencia de gravedad.
pero hubo algunos puntos en que no estaba muy conforme y no quiero entretenerme mucho en el concepto y dijeron no, habría que dar en el próximo vuelo en el que los animales viajaran de tal forma que nosotros le pudiéramos dar un movimiento continuo, una cápsula, para que en eso, girando a una velocidad determinada, daría una fuerza centrífuga equivalente al campo gravitatorio. Y así se hizo en la segunda tanda. Y esos animales estuvieron volando, pero al volver, otra vez osteoporosis. Y entonces se dijo, pues esto es. En esta conversación con el profesor Antonio lo vimos que había que aclarar algo. Queríamos saber esa pérdida de calcio, que podía ser quizá a la ausencia del campo magnético terrestre. Y este fue nuestro trabajo. En un conejo dentro de una jaula, como se ve ahí, que está pantallada, para hacer desaparecer el campo magnético. Entonces, es como en esta jaula de los rusos, en que están las muñecas rusas compuestas con láminas, y entonces que el conejo viviese dentro, ese apantallamiento, dentro del campo gravitatorio, pero ausencia del campo magnético natural terrestre, que había eliminado por el apantallado. Ese animal, que era un conejo, le cogimos su orina y vimos que perdía calcio. Medimos en sangre, medimos en orina y el resultado era que la ausencia del campo magnético terrestre determinaba la pérdida del calcio. No tenía nada que ver la gravedad ni nada. Esto fue un trabajo que queríamos llegar nosotros a una vacuna magnética. Presidente, queríamos que en un lugar donde no hubiera una fractura que lo consolidaba, nosotros le pusiéramos en esas condiciones de falta de ese campo, y al volver al mismo hubiera como un despertar de las funciones para formar hueso. Esto está todavía ahí subyacente, pero este trabajo de investigación lo mantenemos como muy importante desde ese día. Ahí tenemos las curvas y la maquinaria que hicimos en aquel momento en el hospital de Majadahonda. El segundo punto que hicimos, como ustedes saben, cuando se rompen los ligamentos cruzados de la rodilla, inmediatamente se pone un tendón. Pero entonces no sabíamos mucho de qué ocurría la vida del tendón dentro de la rodilla. Y para ello hicimos el siguiente experimento. En este conejo de la izquierda, con anestesia, vimos la viabilidad del tendón. Como ven, estamos cortando un tendón de la pata de ese animal. Y este es el trozo de tendón, lo partimos por la mitad. En el tercer imagen lo suturamos con Viquil de 4 ceros y lo metimos dentro de la articulación. Habíamos tomado un tendón, lo habíamos partido, lo habíamos suturado y lo habíamos puesto en la articulación, que era un medio que queríamos saber si vivía bien o mal. Y fíjense lo que ocurrió. A la semana sacrificamos el animal, se pueden ver los puntos oscuros, no se había formado nada. A las 2 semanas, muy poco. Y a las 3 semanas y 4 se había el tendón unido, había cicatrizado. Luego el medio sinovial era un medio excelente para sustituirlo, poner un tendón cuya vida iba a ser seguro bien conservada. Esto dio paso a toda la actuación de los tendones de la pata de ganso, tendón patelar, para sustituir la lesión del ligamento cruzado anterior. Este tercer punto que ha hecho referencia el presidente, cuando nosotros llegamos a la especialidad había muchas tendencias a querer cambiar la osteosíntesis de tanto clavo, placos y tornillos que habían infecciones por soldar huesos. Nosotros solicitamos un estudio que estaban haciendo en Polyakov en Rusia y contactamos con él y él había obtenido unos determinados éxitos y vino incluso y estuvo con nosotros y ese trabajo de experimentación consistió en soldar huesos con ultrasonido. Esta soldadura de huesos se hacía de la siguiente forma. Nosotros organizábamos la fractura de un animal y le poníamos en los extremos de la fractura serrín óseo, virutas de hueso. Y esas virutas de hueso estaban bañadas por C-acril. El C-acril es un cemento acrílico y era un magma, lo poníamos en los extremos y con una placa ultrasónica, al aplicarla, endurecía aquello que era mucho más duro que el hueso, y los huesos quedaban unidos. Hicimos 18 animales
no importa ahora, el resultado fue dispar por muchas cosas, y este es el primero que el año 1977 soldamos esa fractura de cúbito, y vean ustedes el resultado. El año 1977 hicimos bastantes más en huesos de no carga. No nos gustaba en la carga porque teníamos que sustituir todo. Pero aquella soldadura de huesos con ultrasonido yo creo que está pendiente de alguna continuación, porque está uno cansado de tantos metales que luego dan muchos problemas, y que creo que la soldadura de huesos es un camino que debíamos volverlo a tomar en cualquier otro momento. Esto constituyó que le dieran a este trabajo el Premio Nacional de Investigación, porque realmente era un soplo de agua o de aire fresco que entraba en los quirófanos. El siguiente punto que hicimos fue ver si el cultivo de las células del ligamento cruzado anterior éramos capaces nosotros de reproducirlo. Entonces, esto lo hicimos en Vivotecnia, en un centro de investigación de animales que hay en Tres Cantos, además con mis hijas que nos acompañaron, y operamos ovejas, y en la oveja quitábamos el ligamento cruzado anterior y cultivábamos las células de ese ligamento. Y cuando teníamos 20 millones de células, operamos al animal y le cortábamos en escalera el ligamento cruzado anterior, lo suturábamos y le envolvíamos con una membrana con los millones de células que habíamos cultivado. Y en otro grupo de 5 ovejas lo hacíamos sin células, la misma membrana envuelta y la sutura sin células. Y el final era que aquellos que tenían todos, y no lo sabíamos ninguno hasta que no llegamos a la prueba final, que se le había hecho la sutura y habíamos colocado la membrana con células autólogas, 20 millones, se formó el ligamento cruzado anterior normal, igual que el que tenía. Y sin embargo, en aquellos otros en los que no habían células, no valió de nada la sutura, con cosa ya sabíamos. Por tanto, las células del ligamento cruzado anterior podrían ser útiles para obtener un ligamento. El único problema que tuvimos, y que yo lo creo insalvable, es porque creo que no hay tensión, y el ligamento cruzado anterior necesita una tensión determinada, pese a que que sea eficaz. Y yo creo que eso no va a ser lo que nos frena, pero realmente logramos crear ligamento cruzado anterior de células del mismo. Este otro problema es si el ligamento cruzado anterior se convierte o no en un tendón. Y se habló siempre que el ligamento cruzado anterior se convertía en un ligamento cuando estaba dentro de la rodilla, al sustituir las lesiones de los ligamentos en los deportistas. Esto vimos nosotros desde el principio que esto no era así. Aquí ven este caso que corresponde a un atleta que 8 años antes se le había hecho una plastia con tendones de la pata de ganso, y este que es el ligamento, que es el tendón colocado, a los 8 años está muy bueno, pero no tiene que ver con el ligamento cruzado anterior que ven aquí. Y entonces empezamos a tomar muestras de estos ligamentos cruzados anterior que habíamos implantado para sustituir al ligamento cruzado anterior. Y estos tendones empezamos a ver, y la histología era hecho alguno por el doctor Pedro Cuevas, que está aquí, diciendo, esto es tendón, esto no es ligamento. Y estos fueron 2 años después. Pero le voy a contar ahora este otro caso interesante. Me escribe un amigo mío y dice, acabo de poner, Pedro, esta tarde una prótesis, una rodilla, una paciente que operaste hace 30 años de un ligamento cruzado. Estaba perfecto, bonito y tenso, 30 años después, vascularizado y cubierto por sinovial. Llamaba la atención la magnífica tensión, nada de laxitud. La foto se ve pelado. Y ahí se puede ver el ligamento cruzado anterior, qué aspecto tiene de tendón. Y el estudio histológico era un tendón, 30 años después. Pero voy a mostrar otro, que fue un jugador excelente de baloncesto. 20 años atrás le hemos operado un ligamento cruzado anterior y se rompe el ligamento, le reoperamos, tomamos la muestra y vean ustedes la histología del mismo. Sigue siendo un tendón, 20 años después. Por tanto, el tendón, a mí no me extraña eso nada, porque nosotros tenemos el tendón del supraespinoso, que es intraarticular y nunca se ha convertido en ligamento. Y es un tendón que nace en el hombro. Y también tenemos el tendón del popliteo, que nunca se ha convertido en ligamento. En conclusión de esto, quería decirles que el ligamento cruzado anterior en la articulación de la rodilla vive bien,
pero sin embargo no se transforma nunca, aunque su eficacia como actividad es muy importante. Esta diapositiva de ahí es la impresión que teníamos nosotros de que había que mejorar los cultivos celulares. Como ha dicho el presidente, en el año 1996, en la clínica de Frebat de Majadahonda, empezamos a hacer los primeros cultivos que se hacían en Europa sobre condrocitos. Y obteníamos buenos resultados, pero estábamos disconformes por eso que ven ahí. Siempre que comparábamos nosotros lo obtenido en la aplicación que habías hecho, lo comparábamos con un tejido tomado próximo normal. Por tanto, irán viendo siempre que el normal está a su vez. Y ahí se ve que el normal tiene muchas células y era muy duro cuando nosotros lo tocamos. Y miren el de abajo, que aunque funcionaba, no tenía tantas células. Había la mitad de células. Aquello no podía quedarnos tranquilo. Eso estaba tan aceptado que esta técnica de otros y nuestra la compró un laboratorio americano y hoy en Estados Unidos por la FDA está aprobada el MACI. Pero a mí no me gustó nunca porque nunca obtuve esa sensación. Entonces empezamos a estudiarlo y vean qué experimentación hicimos más bonita en los animales, que fue ensayar si yo aumentaba la cifra de células, si podía obtener un mejor resultado. Y lo hicimos en ovejas. Como ven ahí, la raza oveja manchega, eran 15 animales, que eran hembras de 2 y 3 años. La primera cirugía para provocar lesiones, tomamos las muestras y lo dejamos 3 meses, como ven ustedes, ahí la primera cirugía, la segunda, y lo dejamos 3 meses. Habíamos colocado una membrana con 1 millón de condrocitos, otra membrana con 5 millones de condrocitos y otra membrana con células mesenquimales, que se habla de que la célula madre o mesenquimal, que dicho entre comillas, no ha curado todavía nada, nada. En palabras de Ispizúa, todavía nada. Y entonces sacrificamos al animal después de, como digo, de 3 meses y aquí el resultado. Aquí estamos tomando las pruebas y los comparamos con una técnica que era muy usada en el mundo, que era la microfractura de Steadman. Y vean ustedes este corte, este está publicado en la revista Cartilage. El primero de la izquierda, que es A, ese es el normal. Yo siempre comparo con un cartílago normal. Tomo uno normal. Y el de abajo es el de 5 millones. Son muy parecidos, el A y el D. Pero el B se ve una destrucción. Aquello está hecho con perforaciones. Aquel otro está hecho con células mesenquimales. Y el otro está hecho con 1 millón de células. Por tanto, veíamos que no nos satisfacía los 5 millones de células mesenquimales de células madre, no nos valían las perforaciones y solo cuando poníamos condrocitos teníamos tejido cartilaginoso. Pero el de 5 era de un número de células muy parecido al original. Por tanto, la high density, como nosotros lo calificamos, el ICC high density, era una respuesta buena para poder mejorar el cultivo de células autólogas. En esto hacíamos un estudio del colágeno tipo 1, que es fractura, el que más tiene la microfractura, y sin embargo el perfil del agrecano, que es el bueno, el mejor, es el control, siempre es el mejor el control, pero el siguiente es de 5 millones, etc. Con esto queríamos, y está demostrado y ya admitido, que la hipercelularidad es un motivo de crear un tejido de mejores condiciones. Se defiende mejor, es más duro y tiene más riqueza celular. Y aquí lo ven, la microfractura, ahí no vemos condrocitos nunca, en las células mesenquimales, células madres tampoco, y sin embargo, en la izquierda, condrocito de 5 millones, se ven células igual que el control. Sigo insistiendo que no logramos nunca el mismo número, ni la dureza, porque yo creo que es muy difícil llegar a las mismas características, pero es el más cercano a ser realmente así. Luego vimos la densidad celular, que fue otro factor siguiente. En esta primera tanda yo les he hablado a ustedes de los condrocitos, del cultivo de la célula para formar tejidos, pero siempre me obligaba a toda esta técnica a hacer una primera cirugía y tomar una biopsia, cultivarla en la sala blanca y cuando tuviera 20 millones aplicarla. Una primera cirugía de toma, un cultivo en la sala blanca y luego una aplicación, 2 cirugías. Y siempre, y este es el trabajo último que estamos
con Ispisuel, todo el grupo nuestro, que debemos evitar la inmunocirugía. Debe hacerse esto con células halogénicas, es decir, tomar nosotros células, cultivarlas y usarlas. Esto es tan fácil como nosotros, cualquier ortopeda en el mundo está operando en un quirófano y si le falta hueso, pide del banco de huesos hueso, le dan huesos de un cadáver, lo coloca y aquel paciente, si está bien, se va a curar. Y sin embargo no se usa el cartílago. Pero es que el hueso tiene vasos, nervios y linfáticos, por tanto inmunológicamente es un tejido muy malo. Sin embargo el cartílago ni tiene vasos, ni tiene nervios, ni tiene linfáticos. Es un elemento privilegiado desde el punto de vista inmunológico. Y ahí estamos y por eso he puesto en investigación. Porque ese halogénico tenemos que llegar a él porque va a tener entonces el médico, amén del hueso del banco de hueso, a la derecha tendrá una yogurtera, como vais a ver ahora, para sustituirlo. Así las cosas, yo el cartílago lo admitía desde un implante de condrocito autólogo, que es el cultivo que hemos enumerado. Pero lo quiero desde las células halogénicas, igual que tengo el banco de huesos. Y entonces, hasta ahora, el MACI era tomar una muestra, cultivarla y luego aplicarla. Entonces yo lo que quiero es la yogurtera que hay allí, que esté... Y para ello hicimos este trabajo que es muy interesante. Eran dos razas de ratas, la SD y la LE. Bueno, la Sprague-Dawley y la Loniland. Hicimos lo siguiente, arriba no se hizo nada, solo la lesión y se formó un deterioro enorme del cartílago. Y en la otra se dio de una rata a otra y de una rata y de la otra rata a este. Y entonces se vio que de una rata a otra, siendo de razas diferentes, se producía el cartílago normal de variedad hialina. Por tanto, esa investigación, que está pronto a ser publicada, el receptor acepta la célula de otra raza distinta, dando lugar a un tejido igual. Y esto sería una solución buena para tener el cirujano allí células por si consideran oportuno en la pérdida del cartílago. Y ya para acabar esta parte, pues la reprogramación celular de la que habla nuestro presidente en el trabajo de Yamanaka, el IPS que se llaman, o el condrocito dañado. Yo le voy a mostrar solo minuto a minuto lo que estamos haciendo. Miren, el DNA metiltransferasa 3B es una enzima que tiene la capacidad de que está muy alta en una rodilla sana y en una rodilla artrósica está muy baja. Y si nosotros en el paciente sano vemos aquí la cifra tan alta y en el paciente artrósico tan baja, en un ratón sano nosotros le quitamos el DNA transferasa 3B y se produce una artrosis. Y si en ese mismo ratón nosotros le aplicamos una densidad alta del DNM transferasa 3B, se evita la artrosis. Este es un trabajo publicado en la revista Cell que es importante, que puede resolver gran parte. Pero verán algunos parecidos. Esto es Yamanaka que han visto. Yamanaka, el primer trabajo que aparece, importante, el premio Nobel, un tiempo después un español, Manuel Serrano, que ahora mismo acaba de ser contratado por el grupo de Alton Labs, que se ha ido allá, publica un trabajo en el Nature que dice, estas moléculas de Yamanaka producen tumores. Aquello convulsionó y era verdad. Pero luego, después del año 16, haciendo una aplicación pulsada de estos factores, no obtuvimos. Nosotros el año 16, en la revista Nature, publicamos que sí que se producían, pero si lo hacía solamente 2 días a la semana y una dosis muy baja, no obtuvimos nunca tumores. Aparece en el próximo número de Nature un trabajo de Ocampo, un español que ahora está en Suiza, en el que ya explica diciendo que es verdad que a dosis muy bajas no aparecen tumores. Otro que hemos usado nosotros es el de Di Giorgi Syndrome Critical Rate 8, que significa que la estabilización de la heterocromatina por esa proteína favorece las células viejas, las vuelve más jóvenes y la artrosis se corrige. Este trabajo, como veis, está publicado en la revista Nature y el objetivo del mismo es poner muy alta esa cifra para que la heterocromatina, que es la causante del deterioro,
no ocurre. Y aquí mismo en las fotos que están publicadas en la revista Nature, que ahí le pongo yo. Y el último punto ha sido el TGF-beta y también el clozo. Estos dos elementos que se está en estudio en todos los países están muy altos en las rodillas artrósicas en el líquido sinovial, muy alta. Pero cuando la rodilla en rodillas normales, pero en cuanto hay una artrosis, esa cifra es bajísima. Y estamos ahora intentando subirlo. Este trabajo está publicado actualmente en Nature para hacer una determinación. Por tanto, estamos hablando de estas células como ingeniería celular y terapia celular. No quiero hablar nada de la terapia génica, porque eso sería un gen dañado, quitarlo y poner un gen nuevo. Esto tiene muchos problemas que no quiero entrar en ello, presidente, pero la terapia génica sería un paso enorme, pero eso tiene algunas dificultades. Lo que hacemos nosotros, como digo, es la terapia celular, porque hay precariedad de órganos en el mundo. Mueren cada 30 segundos una persona en el mundo esperando un órgano. Y en las hora y media que vamos a estar aquí, nosotros van a morir más de 200 personas. Y esto ocurre porque hace falta de crear tejidos. Y todos los trabajos que se hagan para crear tejidos merece la pena hacerlo. En la artroscopia que nosotros aquí presentamos este trabajo, como ven aquí a la izquierda, luego también otra Real Academia en Murcia, y esto era, he hecho el primer artroscopia que se hizo en el mundo, en un animal, ahí lo tienen, con el profesor López San Román, y que lo hizo ese miércoles, febrero del año 13, ahí lo tenemos todo el equipo, perfeccionamos algunos datos para ese, y aquí tienen la respuesta. Y también hizo en un caballo de carrera, para hacer una laringoscopia, que los caballos pues son no muy bien tratados para forzarle mucho que corren, y tienen grandes lesiones, y ellos hacen una laringoscopia y se pudo hacer en el mismo establo, sin llevar ningún corriente ni nada. Quiero ya ir terminando sobre una parcela que es la medicina translacional. La medicina translacional es favorecer la relación entre la básica y la aplicativa. Es el término que se ve mucho en todos los libros, from the bench to the bedside, es decir, desde el banco de trabajo a la almohada. Y yo creo que el investigador hoy tiene que estar muy en contacto con el médico práctico y el médico práctico con el investigador. Porque es importante el sexo de los ángeles, pero no resuelve nada. Ellos y nosotros tenemos que estar, y verán una diapositiva que voy a poner ahora, como yo creo que deberían resolverse estas cosas para ser cercanos. El origen de término translacional nace, como ven, en el 1993, y la revista JAMA hasta el 2002 no lo publica, no sabía. Y esa medicina translacional lo que facilita o favorece es la transición de la investigación básica a que redunde en beneficio de la salud. La investigación translacional y la cirugía translacional, decía el autor, tenía que ser dirigida por un cirujano, puesto que era cirugía translacional, y esos grandes avances apoyarse para que la vida del enfermo sea mejor. El cirujano investigador que hablaba, y digo yo que a la enfermedad no se le vence si entre la experimentación básica y clínica existe un divorcio. La investigación translacional está dirigida para amortizar en beneficio económico, médico, me da igual, el esfuerzo dedicado a la investigación. El 90% de las investigaciones no llegan. La translacional necesita ser corregida. La traslación es el problema más acuciante en la medicina y salud pública. Y verán por qué 3 puntos, consejero. Fíjense que 3 puntos. Los científicos no tienen un entrenamiento en la aplicación clínica de su trabajo. Están trabajando y le falta conexión con el médico práctico para decirlo. Ni los médicos saben formular las preguntas que sostienen investigaciones basadas en sus observaciones. No saben entonces el médico. Los especialistas en salud pública no saben de investigación básica y clínica. No es que diga yo que deban saber. Lo que quiere decir que ha de nacer una traslación de conocimiento de uno y otro que será en beneficio. Y es uno de los trabajos que más estamos haciendo con el profesor Ispizúa. La investigación básica a la investigación clínica. Aumenta cada día más rápido y habrá que desarrollar cuantas cosas para llegar. La investigación hospitalaria representa un plus ante el enfermo. Y siempre decimos
que remarcar que estamos comprometidos con la medicina regenerativa y que en el siglo XXI será como la revolución industrial lo fue en el siglo XIX. Y esa translacional viene bien con esta figurita que yo les pongo ahí, que era Lope de Vega, que cuando le contaban una historia al día siguiente estaba representada en una obra de teatro en Madrid. Y le escribía a un amigo suyo y le decía, ¿verdad que desmerece por parecer mentira? Pues más de 100 en hora 24 pasaron de las musas al teatro. Le contaban algo y así había. Entonces, el problema es que el puente entre la ciencia básica, aquí ven a la izquierda un banco de trabajo en el laboratorio, y allí en la aplicación clínica de aquel paciente que está grave y que debo resolver su problema, es tan largo que la separación existente entre los pilares, que en la ciencia básica y la otra ciencia, es mucho mayor de lo deseado. Esto es uno de los grandes logros que se han obtenido. Estos son células que se dividen y que en nuestra casa nos encanta ver cómo los tejidos podemos obtener muchas células. Estos son obtenidos todos en nuestra casa en la unidad de investigación y terminar diciendo que el cirujano ortopédico tiene que ser asistente, docente e investigador. Y antes de terminar, quiero yo darle las gracias a la Real Academia por haberme dado la oportunidad de hablar en la misma y que yo sentiré siempre la alegría y la satisfacción de haber sido nombrado miembro de honor de esta muy noble Real Academia. Querido presidente y querido Rodríguez Zazo, que no te veía, que él es muy culpable también de que yo esté en este lado. Aquello de Miguel de Unamuno, que dicen que en una encendida discusión intelectual le pusieron con Ortega y Gasset, dijo que investiguen otros. Einstein dijo que la investigación la elevó a la categoría de sagrada. La investigación es un hermoso trabajo de buscar hechos, verdades de ayer y fenómenos mecánicos y biomecánicos que suceden a nuestro alrededor y que pueden beneficiar la vida. Cuando investigamos, dejamos de ser forasteros a la pobreza investigadora de nuestro país. Que nuestro mejor compromiso con la sociedad es sentirse comprometido con la investigación. Que no se tenga que tener miedo en decir tus hermosas ideas. Si son pensamientos secretos, nadie se va a enterar. Ten la valentía de ponerlos. Nunca nos cansaremos de decir que el país que lo investiga se empobrece. Mi deuda de gratitud con el profesor Arturo Nadón, presidente, y también con el profesor Rodríguez Zazo, no se cancela con expresarla. No. Pero mi espíritu, que siempre será deudor con los ilustres amigos, se queda más sereno. Yo bien hubiera querido situar mis palabras a la altura de este hermoso acto. No he querido hacer más que hablar de la grandeza, de la especialidad, de la veterinaria, de la medicina translacional y también del beneficio para los enfermos. Y por último, agradecerle la magnanimidad que han tenido conmigo para ofrecerme tan alto cargo y yo le doy las gracias. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias, señores. Muy bien, muchísimas gracias. Pongámonos de pie porque el doctor Guillén ha recibido la presidencia de los atributos correspondientes. En primer lugar, le voy a imponer en nombre de Su Majestad Rey la medalla del Académico de Honor de la Academia de Ciencias Veterinarias. Ser académico de nuestra institución. Muchísimas gracias.
ese momento voy a conceder la palabra, antes de concluir el acto, al doctor Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias, querido presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias. Saludo también a los presidentes de las Reales Academias de Farmacia, de Medicina, de Ciencias, también el presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de la Comunidad de Madrid, consejero Juan José Güemes, y por supuesto a toda la familia aquí hoy presente, Pilar, las doctoras Guillén y el resto de familia que hoy nos acompaña en esta toma de posesión, y por supuesto a los académicos y a todos los profesionales del mundo sanitario que hoy se encuentran aquí. Muy buenas tardes a todos, y en primer lugar quiero dar las gracias por el honor que supone para mí estar presente en esta Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, una institución de gran prestigio, labrado a lo largo de los años a través de un trabajo serio y responsable en defensa de la profesión, preservando la salud de la población, a la vez que también se ocupa del bienestar de los animales. Un bagaje que le ha permitido vivir momentos para la historia. En la memoria queda el recuerdo de cuando fue reconocida con la denominación de academia, cuando la Casa de Su Majestad el Rey le concedió el título de Real, cuando se han celebrado sesiones, asambleas y cuando han ido aprobando las distintas academias autonómicas. Un listado de momentos inolvidables que hoy se suma uno más debido al nombramiento como académico de honor del doctor Pedro Guillén. Querido Pedro, enhorabuena por esta distinción y por ilustrarnos sobre los avances de la investigación translacional a partir de la cirugía experimental. Escucharte siempre es aprender. Tu discurso ha sido ejemplar, instructivo y siempre motivador. Han sido muchas las ocasiones compartidas y es un privilegio poder acompañarte en un día tan importante para ti y para esta Real Academia de Veterinaria. Eres un referente mundial en traumatología y medicina deportiva, el facultativo en que todos piensan en cuanto tiene una lesión de cualquier tipo, un modelo para todos los que se dedican a esta especialidad y un ejemplo para las nuevas generaciones. En tu persona se aúna vocación, conocimiento, pasión, entusiasmo, emprendimiento y siempre mucha energía. Es una suerte que seas uno de los magníficos médicos que trabajan en Madrid con proyección internacional y que tus avances hayan beneficiado a tantísimos pacientes. Como bien conoce, el doctor Guillén introdujo la artroscopia en España, como muy bien se ha dicho hoy aquí, lo que supuso una revolución en el diagnóstico y en el tratamiento de las lesiones. Posteriormente inventó, además tengo que decirlo también con orgullo, la artroscopia sin cables y creó una técnica propia de implante de cartílago, habiendo realizado en estos años más de 555 implantes de este tipo. Desarrolló procedimientos para tratar enfermedades del aparato locomotor, en concreto de los defectos del cartílago articular. Es pionero en empleo de técnicas endoscopias en las distintas articulaciones, de las que ya ha efectuado más de 40.000, y realizó su primera intervención quirúrgica retransmitida por Google Glass a hospitales de 5 continentes. Aportaciones médicas, científicas y asistenciales únicas que le han hecho merecedor de reconocimientos de renombre, como la Medalla de Mérito al Trabajo, la Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo y la Medalla de Honor al Fomento de la Invención, entre otros muchos, todos justos y dignos de tu persona. Tu carrera, hay en tu carrera un hito destacado, que es la fundación de la Clínica Centro. Tu pasión por el conocimiento y tu compromiso con la calidad asistencial hacen que la humanidad y la cercanía sean valores prioritarios de este centro. No solo curáis al enfermo, sino que le cuidáis y le acompañáis en toda la recuperación. Además, a través de la Fundación Pedro Guillén, esta clínica recibe donaciones para distintos proyectos de investigación pioneros a nivel mundial, con el que se consiguen asombrosos avances de la medicina regenerativa de las enfermedades del aparato locomotor. Tu vitalidad y tu capacidad de emprendimiento es admirable. Hace escasos 2 meses se inauguró la tercera Clínica Centro en Madrid, un espacio moderno, lleno de sabiduría, con un equipo muy preparado y con los medios técnicos que permiten avanzar en nuevas terapias y en nuevos tratamientos.
cirujano ortopédico, investigador. Por tus manos y sobre todo por tu cabeza han pasado los principales y más relevantes progresos alcanzados en el mundo de la traumatología, aportaciones que el conjunto del sistema sanitario y en especial los pacientes te agradecen porque mejoras su calidad de vida. Hoy añades a tu célebre listado de responsabilidades el ser académico de honor de esta Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Una institución que sin duda contribuye a difundir el progreso de las actividades veterinarias, así como el desarrollo de las relaciones científicas entre el sector y los profesionales pertenecientes a las áreas de las ciencias de la salud, de las ciencias experimentales y de las ciencias sociales. Querido presidente, con el serio y minucioso trabajo que desempeña la veterinaria se logra fomentar la investigación, la técnica y el estudio de este ámbito. Se colabora en el progreso de la economía y en la promoción de la salud y se establecen criterios de carácter ético, jurídico, docente y de información. En definitiva, sois el máximo exponente de las ciencias veterinarias y vuestras competencias van desde la medicina veterinaria al medio ambiente, la salud pública y, por tanto, a la seguridad e higiene de los alimentos. En un mundo globalizado con el que actualmente vivimos, la salud humana y animal son interdependientes y están vinculadas al contexto medioambiental. Las conexiones que existen hoy en día, los viajes internacionales y el mayor contacto con los animales, tanto salvajes como domésticos, hace que las posibilidades de que las enfermedades animales se transmitan a las personas sean mayores, y basta con el ejemplo actual de la viruela del mono. Y así una enfermedad endémica en determinados países de un continente como África pueden generar una alerta sanitaria en el marco de un reglamento internacional con el potencial impacto en prácticamente todo el mundo, como hemos visto también en la pandemia provocada por el COVID-19. Existe, por tanto, una sola salud. Ese concepto es el concepto de One Health que se introdujo a comienzos de los años 2000 y que a día de hoy está más vigente que nunca. Hoy sabemos que muchas enfermedades emergentes proceden de animales, por lo que el papel de los veterinarios para la vigilancia y el control de las mismas es fundamental para la protección de la salud. Como esencial es también la labor en materia de seguridad alimentaria, lo que pone de manifiesto la gran base científica y el alto grado de especialización de esta profesión, así como de su alta capacidad investigadora, porque en vuestras manos está la lucha contra la zoonosis y la vigilancia de la calidad de los productos alimentarios de origen animal, determinantes para nuestro bienestar y nuestra calidad de vida. Al igual que tenéis mucho que decir en biomedicina, en microbiología, en epidemiología y en salud pública. En la Comunidad de Madrid, en el área de sanidad, formáis parte del equipo de la Dirección General de Salud Pública y Felipe Vilas puede hablarlo con suficiente autoridad. Sois un pilar básico que trabaja de manera coordinada con el fin de proteger a los ciudadanos. Lo hemos comprobado, como decías hace escasos minutos, durante la pandemia. Habéis colaborado de forma elogiable, especialmente en la primera etapa, y mi agradecimiento, por tanto, a la veterinaria en el sistema sanitario. Todos sumamos y los veterinarios sois una pieza clave en el control de la salud animal y de la prevención y promoción de la salud, aspectos todos ellos estratégicos y de mayor vigencia cada día. Por tanto, estoy convencido de que esta Real Academia continuará siendo un aliado estratégico para la Comunidad de Madrid y continuaremos manteniendo una relación estrecha y de fluida colaboración en favor de la salud. Presidente de esta institución, muchas gracias de nuevo por esta invitación y felicito de nuevo al doctor Guillén por su toma de posesión como académico de honor de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Enhorabuena y muchas gracias a todos. Muy bien, pues antes de levantar el acto, pues quisiera agradecer la presencia del consejero de la Comunidad de Madrid, los presidentes de las Reales Academias de Medicina, Farmacia, de doctores, al presidente del Colegio Oficial de Veterinarios y académico también de honor de esta institución, pues su presencia, porque han realzado realmente la importancia que tiene el haber concedido la medalla de académico de honor al doctor Pedro Guillén. También quisiera agradecer
la presencia de todos ustedes, familiares, amigos, y, como no, a todos aquellos que nos han seguido a través de la virtualidad, que es un tema realmente importante para todos nosotros, porque estamos haciendo una comunicación importante, sobre todo porque hay gente situados al otro lado del Atlántico, ¿no? Y nada más, muchísimas gracias, se levanta la sesión y están ustedes invitados a un vino de honor en el jardín de este edificio.